Dios les bendiga, amado pueblo del Señor. Le habla su hermana Paola Cervantes. Esta hermosa mañana, 1 de enero de 2018. Son aproximadamente 5:30 de la mañana. Y paso por aquí por el canal para saludarles también en el amor de Jesús. Y también para traer la porción de la palabra en este día, que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 y 21. El tema por hoy se llama La palabra de Dios es infalible. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se lee así la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo más correcto, que los hombres de Dios, al crear esta palabra, esta Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo, nunca con el fin de ser interpretación humana. Gloria a Dios. Voy a empezar. Como el tema se llama La palabra de Dios es infalible. ¿Qué es infalible primeramente? ¿Qué significa infalible? Significa, como si hoy el título es infalible. Infalible. Amén. Eso significa libre de error. Si algo es infalible, nunca es malo. Por tanto, es totalmente confiable. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios es totalmente confiable y es infalible, que dijimos que es libre de error. Bueno, gloria a Dios. Ese texto se encontró en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Bueno, quiero ir a Segunda de Timoteo 3:16. Voy a estar buscando en mi Biblia. Si usted tiene Biblia, no se base a lo que yo diga. Si usted tiene Biblia, léala para que vea que no lo estoy engañando. Siempre procuremos leer la palabra de Dios y basarnos. Todo lo que vamos a hablar está inspirado por el Señor, porque su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Permítanme, hermanos. Ya mero. ¿Dónde me queda acá? Ok. Dijimos que es Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es buena porque ella capacita al hombre. Así que es una forma de vida. ¿Qué es una doctrina de la infabilidad? Una doctrina de infabilidad sería
un estilo de vida para nosotros, que es utilizar la palabra y creer que es infalible, que volvemos al significado de él, que es libre de error. La palabra de Dios es infalible para nuestras vidas. O sea que Dios no se puede equivocar y Dios no comete errores. Por tanto, en su palabra no hay errores. Podemos confiar libremente y ampliamente que la palabra de Dios es totalmente confiable. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Se encuentra en Juan, amén, capítulo 1, verso 1. Dice que Jesús es el verbo, Él es el verbo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿en quién podemos confiar? En la palabra de Dios y en Jesús, que Él es la palabra de Dios misma. Tenemos esto por qué confiar. Entonces, podemos usarlo como estilo de enseñanza, como una doctrina para el hombre, porque la palabra es totalmente confiable y es inspirada por el Espíritu Santo, como se encontraba en el libro de Segunda de Pedro, capítulo en su verso 21. Vamos a ir para allá rápidamente para respaldar lo que estoy hablando. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, es de interpretación privada. No podemos acomodar los textos de la Biblia, amén, sin ver el texto y el contexto. Así que no podemos basarnos en un solo texto para querer traer una enseñanza y que se haga eso, sino que tenemos que escudriñar las Escrituras y verlas de ambas maneras y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé discernimiento de las palabras que vamos a estar trayendo o confiando en ellas. Y por otro lado, como le decía, el Señor prepara y capacita al pueblo de Dios para servirles y servirle al Señor y estar preparado siempre para toda buena obra. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo, el cual no tiene error. Entonces, por eso nosotros podemos confiar y podemos servir al Señor. El servir al Señor es muy necesario para la obra de Dios y su crecimiento. Pero no debemos de usar la palabra a nuestra propia interpretación, ni mucho menos a nuestra propia conveniencia. ¿Qué está pasando hoy en día? Que todos han dejado la palabra por la flojera, la pereza, por tantas otras cosas. Han dejado la palabra de Dios a un lado y se han querido dirigir por la emoción. Hoy en día ya se mueve la emoción en las iglesias de Jesús. Ya no se mueve por la palabra, ya no se mueve por el poder de Jesús. Ya no se está moviendo por el Espíritu Santo. Ya no se está moviendo por el poder de su palabra. Se está moviendo la emoción, se está moviendo la música, el ritmo de música, y ya no es porque amamos al Señor, es porque ya no se emocionaron y se emocionan al oír tantas cosas, porque permiten en las iglesias que entre el modernismo, que entre todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están abandonando la palabra. Están abandonando el buscar lo que dice la palabra y escudriñarla. Por eso el pueblo está pereciendo.
está pereciendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. No porque los demás tengan una iglesia así, usted la quiera. Usted sea una iglesia diferente. Básese por la palabra, porque ella es infalible, que significa que es libre de error y es confiable. La palabra de Dios 100% es confiable. Entonces nosotros tenemos que basarnos por la palabra de Dios, no porque lo diga otro pastor o porque en aquella iglesia usted oye que está sucediendo esto o aquello. Usted diga, voy a poner un ejemplo muy común, que es un tema también controversial, y mi intención no es traer controversia entre hermanos, sino que usted pueda notar las diferencias de lo que le estoy hablando. En la Biblia no he visto que habla o registre sobre las danzas en la iglesia, los panderos, ¿verdad? Sí hay textos que se encuentran en el libro de Salmos que habla sobre unas doncellas, de unas vírgenes, ¿verdad? Que cuando su hermano Aarón salió, ¿verdad?, de una batalla, ellas salieron con el pandero a danzar, pero en ningún momento dice que ese pandero le estaba dando alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya lo estamos haciendo como un uso. Ya no es porque la palabra de Dios lo dice. Tenemos que depender de la palabra de Dios todo el tiempo, en todo momento y en todas las cosas. No porque los demás tengan una iglesia o un ministerio de alabanza, nosotros nos vamos a dejar llevar por eso. Y no estoy criticando los ministerios que tienen un ministerio de alabanza. Si ustedes lo hacen de corazón y el Espíritu Santo es el que las inspira y el motivo de que ustedes le alaben en la danza siempre sea para el Señor, entonces yo no soy quien para imponer nada ni para juzgar. Entonces no estoy aquí con ese fin. Estoy aquí con el fin de mostrarle lo que la palabra de Dios me enseña y quiere que usted aprenda juntamente conmigo. Entonces, acuérdese que la palabra de Dios es totalmente infalible. Significa que podemos confiar en ella. Dios puso este sentir en mí y me lo ha mostrado, que no podemos ser imitadores de otras iglesias. Tenemos que ser imitadores de Dios en su palabra. Esto ha sido todo. Que Dios les bendiga y que tengan un rico y bendecido día en el Señor. Hasta pronto. Antes de terminar, se me estaba olvidando compartir Salmos 19:7. Por si lo quiere también leer en su hogar, lo puede hacer. Se encuentra en el libro de Salmos, en Salmos 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está más claro que el agua. Dice que la palabra de Jehová es perfecta. Amén. Como decía en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces también aquí en Salmos 19:7 vemos que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué pasa con la palabra? Eso va a convertir el alma de uno. Va a hacer lo que es la voluntad de Dios, servirle al Señor, que es su mayor deseo. Uno de los mayores deseos, porque Él tiene más deseos, ¿verdad? Pero es uno de ellos que puedo
¿verdad?, remarcar en esta hora y que puedo llamar la atención para que usted vea de que es un deseo que viene de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Amén. De todo aquel que la obedece, de todo aquel que la escucha. Eso fue lo que les quería dejar. Ahora sí me voy despidiendo. Dios les bendiga.